Acompáñame a orar por la palabra esta noche. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque lo que estamos haciendo esta noche es para darte a ti la gloria, Señor. Es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Nuestro deseo no es exaltar al hombre, no es exaltar ni siquiera a la iglesia misma, es exaltar tu nombre, es proclamar que tú eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Y que todo lo que hagamos, Señor, como lo estamos aprendiendo, sea de palabra, sea de obra, lo hagamos para gloria tuya, Señor. Bendecimos la palabra que esta noche, Señor, tú nos vas a permitir entender y comprender y profundizar. Declaro corazones abiertos, oídos espirituales abiertos, libertad en el espíritu para recibir la palabra, entendimiento, sabiduría e inteligencia de lo alto para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Todo lo que usted hace, usted que es hijo de Dios, debe hacerlo para la gloria de Dios. Si usted está preparando un sancocho, ese sancocho es para la gloria de Dios. Como que toría más de uno ahorita con ese sancocho. Consomé, con cilantro. Lo que usted haga para la gloria de Dios, ¿cómo le salen a usted las cosas si las hace para Dios? Deben salir muy bonitas. De ahí que por eso se dice que un cristiano debe ser excelente, ¿no? Donde Dios lo coloque. En el colegio, en la universidad, en la casa, en el barrio. Donde haya un cristiano, debe brillar la luz del Señor. Las cosas deben quedar bien. Deben funcionar. Si vas a ser esposo, para la gloria de Dios. Si vas a ser esposa, para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y el texto que venimos estudiando desde el domingo, que comienza en el versículo 23, ese texto guarda un mensaje muy importante esta noche en torno a la gloria de Dios. Si hay algo que con toda seguridad lleva gloria a Dios, y lo dice el texto, es cuando el cristiano, cuando el creyente edifica el cuerpo de Cristo. Edificar le da la gloria al Señor. Vamos a hablar sobre edificar. Y para eso el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Desde allí comienza el apóstol Pablo a tratar el tema de edificar y cómo edificar redunda en darle la gloria al Señor. Cuando se edifica, se da gloria a Dios. Dice ese versículo que lo que conviene, edifica. ¿Sí lo notan allí? Lo que conviene, edifica. Cuando tú haces algo que no conviene, ¿vas a edificar? No. Por lo tanto, no vas a darle gloria a Dios con lo que tú hagas. De ahí que tú te preguntas, ¿esto que voy a hacer conviene? Porque si conviene, va a edificar. Por lo tanto, si lo haces de esa manera, llevarás gloria para Dios. Necesitas preguntarte siempre, ¿esto conviene? No solo preguntar, ¿esto me gusta? ¿Esto me parece bien a mí? Sino que como todo el texto lo está hablando, ¿esto que voy a hacer le conviene también a la persona que tengo a mi lado? ¿Esto que voy a hacer le conviene a mi iglesia? ¿Esto que voy a hacer edifica? Cuando la iglesia trabaja en torno a la edificación, se da gloria a Dios. Una iglesia que edifica, glorifica a Dios. Una iglesia que no edifica, no lleva gloria a Dios. Y puede hacer muchas cosas buenas, pero si todo ese esfuerzo no edifica, tristemente no hay gloria para Dios. Se hicieron las cosas quizás para agradar a los hombres, pero Dios
no llevará gloria. Si algo da gloria a Dios, es edificar. La palabra edificar en el hebreo, en el griego, perdón, es oikodome. Oiko con K, oiko, dome, todo pegadito, oikodome. Y está compuesta de otras dos palabras griegas, oikos, que significa una casa. Oikos con K significa una casa. Y demo significa construir. Entonces, edificar es construir una casa. Ayer, si no estoy mal, estuve en una reunión en el colegio de los niños, en una escuela de padres, y nos hablaron acerca del proyecto de vida familiar. El proyecto de vida familiar pues, consiste en tener unas metas como familia, ¿cierto? Y trabajar por ellas y alcanzarlas, ¿sí? Y llegaron a una conclusión que me sorprendió. Es que nuestras familias no están siendo edificadas, no están siendo construidas. Y los adultos le meten la culpa a los hijos. ¿No han escuchado ustedes decir, no, es que esta generación, estos muchachos de hoy en día, estos niños? Pasó una doctora de la clínica psiquiátrica, porque uno de los temas era el suicidio en los niños. Y ella dijo, ¿ustedes creen que el suicidio se da en los niños de 15, 16, 17, 18 años? Pero déjeme decirle que yo atiendo casos diarios de niños de 5, 6 y 7 años que han intentado suicidarse o que lo han logrado. Y la conclusión es, no es que esta generación perdió a sus niños y a sus jóvenes. No, la conclusión es, esta generación perdió fue los padres. Lo que no hay es padres. Son los que están faltando. Los padres son los primeros a edificar. Culpamos los niños, pero ¿dónde están los papás? La responsabilidad es de los padres. No, es que estos muchachos, esta generación, estos adolescentes. Y cargamos al adolescente con cantidad de tareas y de cosas. Usted me llega, usted me hace, usted me cumple, usted me ¿sí o no? ¿Y el papá qué hace? ¿Qué edifica el papá? ¿Cuál es la labor del papá? Déjeme decirle, no hay papás. Contaron la historia de un niño de 16 años que ha intentado, 14 años, que ha intentado suicidarse 5 veces. Y la razón es porque en la casa no lo quieren. Y lo constató el colegio yendo y hablando con la mamá. Dice la mamá, dice, yo no quiero saber nada de ese muchacho. Y el chino llega a la casa, vive con los papás, pero lo que recibe de la mamá es un rechazo constante. ¿Qué hicieron los profesores? Decidieron unirse y acogerlo. Entonces el pelado se queda en el colegio hasta las 4 de la tarde, tratan de ayudarlo a hacer las tareas, de compartir con él, pero ya cuando le toca irse para la casa, él se va con esa tristeza. Y culpamos a los jóvenes de lo que están haciendo, pero déjeme decirle que lo que no hay son papás. ¿Dónde están? Están ocupados, haciendo tantas cosas, invirtiendo el tiempo en tantas cosas, que se olvidaron de edificar su casa, su familia. Hoy vamos a hablar de edificarnos a nosotros, edificar nuestra familia y edificar la iglesia de Cristo. No podemos hablar de una iglesia edificada si yo no estoy edificado. No podemos hablar de una iglesia edificada si mi hogar no está edificado. El orden es yo, mi casa, la iglesia. De manera que todo lo que gire hoy en torno a edificar tenemos que verlo desde esa perspectiva. Mucho voy a hablar de edificar la iglesia de Dios, pero siempre tenga en cuenta que antes me he debido edificar yo. Que si quiero edificar mi hogar, mis hijos, yo no los puedo edificar si yo no estoy edificado. Si yo como papá no me edifico primero, no pretendamos tener jóvenes edificados. No pretendamos tener una iglesia edificada.
Oikos, una casa, ¿no? Construir una casa, eso es edificar. Entonces el texto habla de poner un ladrillo sobre otro, pero lógicamente espiritualmente. No vamos a hablar de que vamos a levantar un edificio más grande, o no tiene que ver con nada físico. Esta construcción es espiritual. Para bañarse y siga. O sea, era un compromiso. ¿Cómo sería el compromiso tan grande de este pueblo? Que en 52 días levantaron esos muros. 52 días, un muro que mide 4 kilómetros a la redonda, que tiene 12 metros de alto y 5 metros de ancho. ¿Usted se imagina una obra de ingeniería de 4 kilómetros a la redonda, de 12 metros de altura y 5 de ancho, para levantarlo en 52 días? Sabiendo que primero tenían que quitar todo el escombro que había dejado la destrucción. La sola quitada de los escombros era un problema. Ahora para edificar, y encima con enemigos azarando los corotos. Y este señor encerrado, un observador, pero si hubiera quedado encerrado, dice uno, pero no, mire, él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios. ¿No le parece muy espiritual? Observó, muy espiritual. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. No le voy a seguir el juego. Y entendí que Dios no lo había enviado. Un observador nunca va a ser alguien enviado por Dios a opinar o a decir. Lo que un observador diga, no se lo mandó a decir el Señor. Así ponga cara de súper espiritual y así lo cite a uno en el templo. Si no está comprometido con la causa, es un observador. Y a los observadores Dios no les dice nada, solo a los que se comprometen. Y entendí que Dios lo había enviado, perdón, no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. No es posible que un observador se quede en esa condición neutral. Satanás tocará el corazón de un observador. Satanás naturalmente toca el corazón de aquellos que no se comprometen y terminan siendo un peligro para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Claro, y al ser infamado Nehemías, un pueblo que estaba necesitando a alguien que los apoyara, ahora la mala fama de Nehemías, ¿qué haría? Que el pueblo se desanimara y que cesara la obra. Ese es el ejemplo en el Antiguo Testamento de un observador. Miremos en el Nuevo Testamento, un observador, o unos observadores, en este caso son varios, y cómo Jesús maneja la situación. Acompáñenme. Lucas 11, 14. También es muy chistosa esta escena, porque está Jesús comprometido con el reino, trabajando, y los observadores ahí alrededor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio. El mudo habló y la gente se maravilló. Pero los observadores, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Un observador juzgando sin saber.
Se atrevieron a decir que el poder que estaba operando en Cristo era satánico y que por eso entre demonios se hablaban. Y que el demonio le dijo al demonio: chino, váyase para hacerme quedar aquí bien con la gente. Estaban diciendo algo así. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Y qué dice? Y una casa dividida contra sí misma es edificada. Cae. ¿Sí notan cómo los observadores buscan es hacer que las cosas caigan? Que las cosas no sean edificadas. Espiritualmente ellos no estaban edificando o aportando nada para el momento en el que Cristo estaba haciendo una obra. Ellos estaban diciendo algo contrario al propósito de Dios. Y Dios les dijo: Satanás no puede sacar a Satanás porque estaría dividido y no podría prosperar su reino. Pero Él también nos está dando a nosotros hoy una enseñanza, y es que si nosotros decimos estar todos juntos, pero estamos divididos, y el solo hecho de que tú seas un espectador ya te hace un divisor en medio de la iglesia. Porque eres alguien que no está interesado en hacer, solo miras a ver qué pasa. Pero hay otros que dicen: hagámosle, metámonos a ver qué pasa, que el Señor nos ayude, miremos cómo es la cosa. Y esa gente naturalmente edifica, mientras que un observador no. Versículo 23 termina el Señor Jesús diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí se dan cuenta que no hay puntos medios? O eres o no eres, o edificas o no edificas. Así te llames observador, pero como observador ya te has puesto de un lado, del lado de los que no edifican. Por lo tanto, no glorificas al Señor, por lo tanto, corres el riesgo de destruir la obra que el Señor está tratando de levantar. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Así que esta noche tú tienes que tomar la decisión. O edificas o eres un observador. Pero por favor, por amor a la iglesia, por amor al ministerio, por amor al cuerpo de Cristo, toma una decisión. ¿Vas a creerle al Señor por lo que está haciendo en medio de nosotros? ¿Le vas a creer en serio? Entonces métele todo el esfuerzo y la fe y el entusiasmo y las ganas. Pero si estás solo de observador, haces más diciendo: me aparto, para que no seas usado después para dañar lo que aquí nosotros con esfuerzo estamos tratando de edificar. Porque no es fácil edificar, porque Satanás no quiere que el cuerpo de Cristo sea edificado, porque él está esperando que las cosas no prosperen, y peor aún, que nos use a nosotros mismos para destruir la obra del Señor. La pregunta de esta noche es, la pregunta que te debes hacer es: bueno, ¿cómo puedo yo edificar? ¿Qué labor puedo hacer para edificar? ¿Qué tarea me ha pedido Dios que haga? ¿Cómo puedo dejar de ser un observador e involucrarme en el proceso? Bien, y hay muchas formas. Te voy a mencionar algunas. Pero sé que el Espíritu Santo de Dios te mostrará precisamente la tuya, en la que el Señor quiere que te involucres. Bien, una forma de edificar. De edificarte a ti mismo, empecemos con eso. Edificándote a ti mismo es la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú no meditas la palabra de Dios, no vas a ser edificado tú primero. La palabra del Señor bíblicamente edifica.
Algo que nos edifica es la palabra de Dios. Por eso no puede faltar en medio de nosotros la palabra de Dios. Hechos 20:32 lo menciona el apóstol Pablo. Reunió a los ancianos de Éfeso y se despidió de ellos y les dijo: muchachos, voy para Jerusalén, en Jerusalén me esperan prisiones, no los voy a volver a ver, no volverán a ver mi rostro, pero les hace unas encomiendas, unos encargos, y en medio de la tristeza, imagínense a la gente despidiendo a Pablo, él les dice, Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si no hay palabra, no hay edificación. Comienza por ahí, comienza por edificar tu vida en la palabra. Si tú edificas tu vida en la palabra, ¿cómo crees tú que vas a obrar en tu familia, por ejemplo? Vas a edificar tu casa. Tu labor va a ser muy productiva, porque tú estás edificado por la palabra, estás siendo edificado por el Señor. Naturalmente edificarás tu casa. Que de tu casa no resulten estos testimonios tan tristes de estos jóvenes, de estos niños. ¿Por qué? Porque hay alguien que está siendo edificado por la palabra de Dios, y es alguien que Dios va a usar para edificar a su familia también, tu casa. Comienza por edificarte a ti mismo a través de la palabra. Segundo, el uso de los dones que el Señor te ha dado. Usar los dones al interior de la iglesia edifica. 1 Corintios 14:3. Sé que muchos de ustedes han sentido de Dios ese don, saben de lo que son capaces y han pensado muchas veces, donde yo pudiera desarrollar esto en medio de la iglesia, pero no lo han querido hacer, ¿no? Saben lo que tienen, pero no se han animado a hacerlo. Háganlo, usen el don. Dice el versículo 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué? Para edificación, ¿lo notan? El que profetiza, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entender en este contexto profetizar, y después lo vamos a ampliar, porque vamos para allá, estamos en Corintios, en 1 Corintios vamos a tener que hablar de los dones, pero básicamente quien profetiza es alguien que tiene un mensaje de parte de Dios. Tú profetizas cuando abres la palabra de Dios y se la hablas a otra persona, tú estás profetizando allí. En otras palabras, aunque tú no te consideres un profeta de esos, ¿cierto? De esos que siempre pensamos que es un profeta. Si no te sientes así, entonces consideras que no vas a hablar nada que edifique, pero la verdad es que tú puedes profetizar. Cuando tú predicas la palabra de Dios, estás profetizando y estás edificando el cuerpo de Cristo. Cuando tú le hablas a un hermano, cuando tú compartes la palabra del Señor, estás edificando. Así que, si te has preguntado, ¿yo cómo puedo edificar? El Señor hoy te dice, hablando de la palabra de Dios. Claro, primero te edificaste tú con la palabra, ahora puedes edificar a otro también con la palabra. Entonces hazlo, edifica con la palabra, pero también hay otros dones, como lo dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, tu don, lo que Dios te ha dado, úsalo, con eso edificas el cuerpo de Cristo. Creo que aquí ya muchos han podido decir, hombre, sí, yo puedo dejar de ser un observador, yo puedo comenzar a edificar el cuerpo de Cristo, yo puedo poner mi granito de arena, así sea un ladrillito que pongas, ese ladrillito vale, en la obra vale, claro,
es mejor que pongas un ladrillito a que tumbes 10. Un ladrillito, bueno, pero anímate, construye, edifica. Bien, entonces se edifica a través de la palabra, se edifica a través de hablar la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, usar los dones. También, y ya lo vimos cuando vimos 1 Corintios 8:1, que el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Amando, mire qué fácil, amando edificas el cuerpo de Cristo. Cuando eres un observador, con nadie te metes, con nadie tienes trato, con nadie te relacionas, pero cuando decides amar, que es acción, lo hablamos, lo enseñamos, amar no es sentir, ay, yo los amo tanto. Amar es, aquí estoy, ¿qué necesita? ¿Qué hago? ¿En qué puedo servir? El amor se expresa en acción. Tú edificas cuando decides amar de esa manera, actuar, hacer algo por alguien, así sea una llamada, así sea un mensaje de WhatsApp, cualquier cosita de esas es cariño y edifica. Entonces, la palabra, enseñar la palabra, amar. 1 Corintios 8:1 dijimos, amor. Ocuparse de la obra del ministerio, Efesios 4:12. La obra del ministerio. Porque muchos son espectadores porque consideran que el trabajo es de los pastores. Por lo tanto, se quedan en una posición de espectadores. Pero Efesios 4:12 dice, desde el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo, porque no dice que ellos solos edifican el cuerpo de Cristo, no, eso no dice el texto. Siga leyendo, dice, a fin, ese es el trabajo de ellos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levante la mano a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, para que los santos, ustedes, se ocupen de la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estudias un taller, cuando tú hablas con un pastor, cuando tú te preparas, te capacitas, estás y pones por obra lo que aprendes, estás edificando el cuerpo de Cristo. Los pastores están puestos para eso y luego la persona capacitada va y hace la obra, edifica. El trabajo es tuyo, lo es mío, pero también es tuyo. Tú tienes que involucrarte en la obra del reino, porque si no, no vas a glorificar a Dios. Y es lo que estamos hablando hoy. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, o Dios es glorificado cuando edificas. ¿Y cómo edificas? Ocupándote de la obra del ministerio. Ocúpate en la tarea que el Señor te ha puesto. Es lo que puedas hacer. Hay muchas cosas, muchas, que se requieren en el ministerio. Muchas personas solo dicen, no, yo doy mi diezmo y ya. Bueno, amén. Pero no es solo eso. Hay mucho que hacer. El ministerio es muy extenso, la ciudad es muy grande, las necesidades muy profundas. ¿Quién sabe? Y alguno de ustedes conoce a este joven de 14 años que se quiere suicidar, ha intentado 5 veces suicidarse. Qué bueno, seas tú la persona usada por Dios para llevarle el mensaje. Qué bueno. No sabes, alguien de tu familia, de tu vecino está en una situación así. Bueno, ahí está. Edifica. Tus compañeros de trabajo, de estudio, edifica, ocúpate de la obra del ministerio. Es tu tarea, es tu responsabilidad. Bien, ya vamos a terminar. Usar bien las palabras. En el solo hablar, tú edificas o destruyes. Efesios 4:29, ahí mismitico dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo te expresas? En tu casa,
¿Cómo hablas? ¿Cómo le hablas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, en tu trabajo? ¿Cómo hablas? En el solo hablar, tú glorificas al Señor. Las palabras pueden causar estragos. La palabra maldicha puede derrumbar a alguien. Mujeres, yo no sé si ustedes saben, pero uno de hombre, que cualquier hombre le mente la madre, le diga que uno es un bobo, que uno no sirve para nada, pero que la esposa de uno le diga, usted no sirve para nada. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Usted sabe dónde queda un hombre después de que su esposa le diga eso? No lo recoge nadie de ahí. No lo recoge nadie. Le digo, ¿por qué? Porque Eva significa dadora de vida y también significa palabra. O sea que la mujer da vida con sus palabras. Una mujer que le dice a su marido, tú eres capaz, yo creo en ti, yo te apoyo, vamos para esa. ¿Qué hace el man? Saca pecho y dice, hágale, como sea, vamos a hacerle. Yo puedo, si usted dice que yo puedo, yo puedo. Basta con que ella le diga, come de esta fruta. ¿Y qué va a hacer él? Las palabras, tú edificas, tú edificas. La mujer sabia edifica su casa. Empieza con las palabras. Es más, dice Pedro, ni siquiera con las palabras, con el silencio. Porque a veces con el silencio se construye más que con las palabras. Mi profesora de octavo decía, cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor se queda callado. Y edifica más el silencio en ese caso. Pero dice la palabra, usemos bien las palabras para que el que nos escuche sea edificado. Si tú estás siendo edificado en la palabra, te garantizo que lo que tú vas a hablar es la palabra. Y entonces vas a edificar tu familia. Y vas a edificar tu iglesia, ¿o no? Hablando lo bueno. Hablando lo bueno. Y terminamos con Filipenses 2, del 3 al 4. Adelante si hay un poquito. Una forma de edificar. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Saben? Se edifica tanto con la humildad. Cuando hay alguien arrogante y alguien orgulloso, es tan difícil edificar. Una persona orgullosa no se deja enseñar, no es mansa, siempre hace su voluntad. Y una persona orgullosa nunca piensa en los demás, está pensando es en quedar bien él, en tener él la razón. Un manso se deja enseñar y un manso reconoce que la embarró. ¿Cuánto se edifica cuando aceptamos nuestro error? ¿Y cuánto se edifica cuando pienso en los demás? Si no soy humilde, no voy a pensar en los demás, voy a pensar es en mí, en quedar bien yo. Hay que ser humildes, mansos para poder edificar, y hay que ocuparse de las demás personas como nos ocupamos de nosotros mismos. Amén. Bueno, creo que agoté el tema. Bien, última cosita. Acompáñeme a Romanos 14. Versículo 13, brincamos al 18 y 19. Y es que, con esto terminamos, el cuerpo de Cristo no se puede edificar individualmente. El Señor nos hizo como un edificio en donde cada ladrillo está conectado con cada ladrillo, ¿sí o no? Usted no puede ser un ladrillo aislado, usted está pegado a otro.
La edificación es estando cercanos. Entonces dice Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Es decir, ya no sea más un observador, no sea más un espectador, porque un espectador juzga. Como no está comprometido, él mira de lejos, lanza su juicio. Cuando yo estoy comprometido, yo no juzgo. Yo estoy diciendo, ¿cómo hacemos? Uy, ¿cómo así que no nos funcionó? No, pues hagámosle. No, pues entonces hagamos esto otro. ¿Sí o no? Así piensa una persona comprometida. Pero una persona no comprometida, ¿qué hace? ¿Sí ve usted? El esposo que ahí está su hijo. Cuando el chino está mal, es hijo de ella. Solo de ella. Ahí está ese hijo suyo. Él no está comprometido. Está juzgando. Y el consejo es, así que ya no nos juzguemos más. Ya no critiquemos más, comprometámonos más bien. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, iglesia, decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Un espectador solo pone tropiezo. Solo está señalando lo que no está bien, lo que no funciona, lo que no me gusta, lo que no me parece. Y al hacer eso, le pone tropiezo al vecinito, al que sí quiere, al que está interesado en avanzar. Sí, decidan hoy, por favor, no le ponga más tropiezo al hermano. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué? ¿En qué en esto? En tener una conciencia que no pone tropiezo al hermano. Está hablando acerca de comer. Recuerdan, también lo vimos en Corintios, que si comer carne hago tropezar a otro, pues no como carne. Aquí vuelve el apóstol en Romanos, habla el mismo tema y dice que el que se dedica a no ser tropiezo a nadie es siervo de Dios. El solo hecho de que tú te dediques a no ser tropiezo para nadie, edificas también. Y sirves a Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Uno sabe cuando alguien está edificando. Uno sabe cuando alguien está al lado de uno. Y uno aprueba esa compañía, esa persona, porque uno siente que está comprometido. Pero esa persona que juzga es desaprobada. ¿Uno qué quiere? ¿Qué relación quiere tener con alguien así? La mínima, ¿sí o no? Entonces, si no va a ayudar, no estorbe. Pero el que se ha dispuesto a hacerlo, no solo agrada a Dios, sino también a las personas. Las personas se sienten bien con esa persona. Chévere. Edifica. Así que, versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero hay que tomar una decisión, es lo que dice el apóstol Pablo. Y terminamos con Romanos, ahí adelantico, 15:2. Dice el 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Buscar agradar a los demás. Por ahí dicen, es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero la Biblia dice que usted tiene que ser monedita de oro. ¿Cómo la ve? Usted dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esa gentileza significa vuestra forma agradable de ser, sea conocida de las personas. Pero ese cristiano maluco cae mal donde lo pongan. ¡Qué pereza! Somos cartas abiertas y leídas de todos los hombres. Somos tierra deseable, esa es la palabra. Debemos ser monedita de oro y tacita de plata, ¿qué dicen también? Creo que también hay un dicho así. ¿Me parece? Uno es tacita de plata, ¿no es? ¿Me lo estoy inventando? Pero sí, a usted le debe importar mucho la opinión de los demás. Mucho. Pero para bien. Le debe importar preguntarse, ¿será que yo estoy siendo tropiezo para alguien? ¿Será que mi forma de ser agrada a los demás? ¿Será que los demás se inspiran cuando yo estoy? ¿O será que yo soy esa persona con la que nadie quiere tratar?
porque soy negativo, porque juzgo, porque nada me gusta, porque todo me parece feo. No, eso no edifica. Si tu intención es agradar a Dios y glorificar a Dios, debes ser edificador y no un espectador. Acuérdese del periódico El Espectador. No seas un espectador, involúcrate. Si en esta iglesia no sabes cómo, no encuentras cómo, no te gusta, búscate otra. Búscate un lugar donde puedas ser edificador. Jamás te conformes con ser un espectador, porque terminarás siendo usado por Satanás. Ese consejo te doy porque Juan Daniel Buenaventura, el pastor, soy. Pongámonos de pie y vamos a orar. En una ocasión, en esta iglesia se congregaba una hermana y teníamos una actividad, no recuerdo qué actividad, y ella le dio como la idea al pastor de poner eran unas telas, unas cosas que colgaban por todo ese techo, y a mí me pidieron el favor de que las colocara. Y eso es horrible, la trepaba por allá y la colgaba todos esos velos y todas esas cosas. Bueno, y para mí eso quedó espectacular. Claro, todo un día uno trepaba allá, eso, una belleza. Y llegó la hermana. Ay, eso está muy feo. Eso a mí no me gusta. Eso no quedó bien, pastor, yo creo que hay que cambiarlo. Entonces el pastor me dice, Chinito, va eso, no quedó como bueno. Listo. Que se hubiera quedado la hermana, que la tuviéramos aquí sentada. No duró sino como 2 meses y se fue. Ahorita está adorando a los ángeles, rindiendo culto a los ángeles. Yo pienso en eso y digo, me hizo trepar por allá. Yo por agradar, para que viniera a juzgar y luego irse. Parece un descaro. Que se hubiera quedado. Pero así hay muchos. Llegan, critican, juzgan. Uno ajusta, uno mueve y se van. Entonces no seamos así, iglesia. Comprometámonos. Si hay algo que no está bien, ayúdenos a orar. Involúcrese en oración. Señor, ilumina al pastor para que caigan en la cuenta. Mire eso, Señor, ayúdalo. Y bueno, y el Señor es misericordioso y nos habla, ¿amén? Pero juzgar no va a funcionar, no va a traer ningún resultado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, esta noche, por el reto que hoy pones en el corazón de muchos en este lugar. Yo quiero orar porque en ellos has dejado tú sabiduría, entendimiento, dones, talentos, capacidades, inteligencia, recursos, tantas cosas con las cuales edificar el cuerpo de Cristo. Son cosas que tú diste para que sean usadas en el reino de los cielos. Pero Padre, a razón de tener un corazón de espectadores, muchos de ellos no se han querido involucrar. Y quizás no juzgan, no dicen nada, pero como espectadores espiritualmente, Señor, están ocupando un lugar muy peligroso. Llega el día en que quizás cambien de opinión y dejen ese lugar tan neutral y se conviertan en esas piedras en el zapato, esas personas que no aportan sino que destruyen,
que restan, que quitan. Yo sé que no hay una iglesia perfecta. Yo sé, Señor, que como humanos nos equivocamos. Sé que necesitamos el consejo de las personas, la oración. Pero qué bueno es cuando hay compromiso, cuando hay amor, cuando la gente dice, yo quiero ayudar, yo me quiero involucrar. Yo oro para que los que están sintiendo eso, Señor, se animen y se involucren en el servicio, en la obra del reino, en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la tarea que nos corresponde a nosotros. También quiero que aquellos que no se sienten bien, Señor, pues también tomen decisiones y sepan que quizás no van a edificar. Entonces puedan tomar la decisión, Señor, y puedan buscar otro lugar donde sí edifiquen y donde sí sirvan al reino de los cielos. Pero que todos los que decidan quedarse, Señor, amen la obra en este lugar, se comprometan con el servicio en esta casa, con la edificación, Señor. Ayuda a aquellos que están pasando por esas situaciones. Llévales a tomar decisiones. Aquellos que arde su corazón por servirte y aún no encuentran, Señor, que empiecen a dar pasos. Yo sé que dando pasos se llega a la claridad. Sé que avanzando, Señor, en el camino tú hablas, pero no en la quietud, no en el temor. Es tomando decisiones. Yo te pido, bendice la iglesia, que en esta casa la iglesia de Cristo sea edificada, que los que estemos aportando, Señor, lo hagamos con todo el amor, que nos mueva darte a ti la gloria y la honra, que todo lo que hagamos en este lugar, Señor, sea para ti, para esa gloria, que nada hagamos por contienda o vanagloria, que no hagamos las cosas por querer tener la razón, por demostrar que sí podía o que sí sabía, que siempre nos mueva la humildad, la mansedumbre y el deseo de servir a otros, estimar a los demás como superiores. Permite que en esta casa realmente haya gloria para ti, amado Señor, pues entendemos que es la razón por la cual hemos sido creados. La iglesia existe, fuimos hechos para alabanza de su nombre, no para alabanza de nuestro propio nombre. Todo debe redundar para la gloria de Cristo y solo edificando se da la gloria a Cristo. Gracias te damos esta noche por tu palabra. Llévanos con bien a nuestras casas, danos una noche de descanso, una noche placentera. Ayúdanos a edificar nuestras familias, a edificar nuestros hogares. Ayúdanos a edificar nuestras propias vidas, a pasar tiempo en oración contigo, a través de la palabra, Señor. Despiértanos en una nueva dinámica, en el nombre de Jesús te lo pedimos, con acción de gracias. Amén y amén.